Marco, si te parece, para seguir profundizando en esto de la propiedad comunitaria y propiedad global que estamos tratando en El Observador, son los conflictos los que de tierra precisamente que históricamente en el mundo, particularmente en México, han motivado una movilización, ha cambiado la realidad, han generado las revoluciones. Claro, o sea, en México la Revolución Mexicana y todos los movimientos antecedentes desde el último tramo del siglo XIX, luego toda la complejidad social en el siglo XX hasta la Revolución y todos los procesos políticos campesinos posteriores o indígenas tienen que ver con el tema de la propiedad de la tierra. Esto es de primera importancia porque prácticamente la historia de México ha ido cambiándose así, o sea, los hitos más vigorosos son los hitos que tienen que ver con la reacción social, la reacción ciudadana frente a este tipo de cambios estructurales. Y como veíamos en tu reportaje, en realidad rebasa, lo que evidencia este cambio constitucional, esta reforma, es una actitud del Estado depredatoria, expropiatoria. Con urgencia. Exacto, y no denota una política energética ni una política social integral sobre el tema del control público de los bienes y de la naturaleza. Y con visión de futuro, o sea, ¿dónde colocas y hacia dónde colocas la definición de económica, social, en todos los aspectos sociales, de ecología, de desarrollo, al futuro del país? Si pensamos, Marco, que el 60% del territorio es propiedad comunal o ejidataria. O en todo caso de la nación. No, el 30% es de la nación, es de pública, digamos, ya establecida. No, pero digo, la ejidal y la comunal son de la nación. Son de la nación, hecho, por eso se pueden expropiar, es cierto. Exacto. Bueno, si ese 60% que cuidan los indígenas campesinos o los campesinos no indígenas o las cooperativas, solo el 30% es privada y el 30% es pública, ese 60% en donde están precisamente todos los recursos que se pueden ser explotables, te está visualizando ya de entrada una conflictividad muy grave. Sí, además hay otro tema aquí que tiene que ver directamente con la reforma energética. Una vez que se desahogó la reforma de la ley Telecom, así como aparecieron los conflictos de intereses, ¿no?, de diputados y senadores que estaban prácticamente haciendo lobby o gestiones como servicios públicos en favor de la ley, ahora está empezando a aparecer también los intereses corporativos representados o legisladores como personeros de intereses corporativos, y me parece que eso, Maridalia, agrega un componente aún más grave en el debate. Hemos visto que no se legisla necesariamente en bien de la nación y con futuro, sino en bien de un sentido patrimonialista, de pertenencia del sector político. Si te parece, vamos explorando más sobre el tema de la propiedad comunitaria y vamos a ver este material de mi compañero Víctor Ronquillo, en donde nos habla sobre las monarcas. Por estas fechas se inicia el viaje de la mariposa monarca. 4.500 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta las montañas de Michoacán y el Estado de México. La epopeya de estos pequeños seres alados hoy está en riesgo. El uso de herbicidas en cultivos genéticamente modificados de soya y maíz en Estados Unidos. El cambio climático. La persistencia de la tala clandestina que no termina por erradicarse. La amenaza de la explotación de minerales en el municipio de Angangueo, lo que significa la instalación y apertura de una mina en la zona núcleo de la mariposa monarca. Pues nosotros estamos en contra de que se haga la minería porque sabemos las repercusiones que viene, toda la contaminación hacia los mantos freáticos, ¿no? Entonces, pues creo que el pueblo de Angangueo tiene toda la capacidad para hacer otro tipo de actividades. Así que es un pueblo mágico. ¿Cuál es el beneficio que van a traer? No van a traer ningún beneficio. ¿A quién se lo van a dar? Si dicen, es que en Angangueo se va a hacer la afectación, ahí lo vamos a pagar. Bueno. Entonces, las demás comunidades, ¿cuál es el beneficio? No va a haber ningún beneficio de la Minera México para los demás ejidos y comunidades o para los demás municipios. Esa es una de las preguntas. La siguiente pregunta es el impacto ambiental. El impacto ambiental hacia la mariposa monarca, donde van a poner el tiro de la mina,
exactamente es por donde pasa el recorrido que hace la mariposa monarca cuando viene del norte. Esta historia se inició en la década de los años 90, cuando Industrial Minera México, IMSA, filial del Grupo Minera México, arribó a Angangueo. En 2006, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales concede un permiso para la explotación de minerales. 8 años después, el tiro de una vieja mina ubicado cerca del centro de la población se rehabilita. Los primeros trabajos para la explotación minera en Angangueo se inician. Minera México cuenta con un estudio de impacto ambiental. Si hacen esa perforación, van a secar los mantos acuíferos. Y recordemos que la zona de la reserva de la biosfera mariposa monarca es una zona boscosa y es donde nace el agua que llevan al Distrito Federal a través del sistema Cutzamala. Ahora, los químicos que van a utilizar, específicamente el cianuro, va a contaminar el agua. Esa agua que baja de allá, aquí a la presa del Bosque y a la presa de Tuxpan, la van a mandar al Distrito Federal. Minera México desplegó toda una campaña. Ofreció 3,000 empleos para la gente de Angangueo. Según reportes periodísticos, solo su primera inversión fue de 500 millones de pesos. Por los primeros días de julio, en el tiro de la mina, todo era actividad. La inquietud de las organizaciones sociales abocadas a la conservación, la de los ejidatarios, la de las autoridades incluso crecía. Todo parecía consumado. La última esperanza era el permiso de uso de suelo. Existe una autorización en materia de impacto ambiental. Esta autorización es del 2007 y eso les da permiso a hacer ciertas actividades preparatorias. Y les falta una autorización que se llama en materia de cambio de uso de suelo. Cuando la balanza parecía inclinarse a favor de la explotación minera sin reservas, como ha ocurrido en otros lugares de nuestro país, la buena noticia del desistimiento de Minera México por abrir una mina en el corazón de la reserva de la biosfera llegó a Zitácuaro. El santuario de la mariposa está a salvo. Una historia con final feliz. Bueno, como vemos, Marco, son historias que están ligadas. O sea, no solo se trata de un caso de Michoacán, sino un caso que afecta a toda una ruta de las mariposas monarca, que depredarla con un proceso de desarrollo como una mina puede causar graves estragos a esa migración de la monarca, pero también a la comunidad de Michoacán, del Distrito Federal y sus áreas de los alrededores. O sea, no es un hecho aislado el tema de la explotación de las minas, de los hidrocarburos, de la energía. Sí, algo que es muy importante es que este no es un hecho aislado, es decir, desde Brasil hasta México, a través de toda América Latina hay una enorme gama de conflictos relacionados con la propiedad de la tierra, relacionados con las políticas públicas depredatorias y enfáticamente extractivas, y el despojo a las comunidades indígenas o a las comunidades naturales de esos lugares, y me parece que eso es apenas el principio. Particularmente la minería genera un daño irreversible, atroz, que ahora con la reforma energética se complejiza por el tema tanto de la generación de energía eléctrica como del gas y del petróleo. Hay que ver Tabasco y hay que ver la sonda de Campeche y hay que ver la zona carbonífera de Coahuila para tener una verdadera dimensión de a qué están jugando los legisladores. Así son las afectaciones muy graves que tenemos que platicar de ellos. Vamos a un corte y seguimos profundizando.